Listo, dice un generador de corriente continua de 6 kilovatios. Bueno, aquí lo que uno le hacen es, le presentan el generador, ¿sí? Le dicen que el generador, un ejemplo es que, digamos, eh, el generador se llama Juan, ¿sí? Juan puede correr tantos kilómetros y Juan tiene pelo negro y piel blanca, ¿sí? O sea, se lo presentan, sí, pero no significa que Juan esté haciendo esto, ¿sí? ¿Listo? Esto entonces presenta una curva de magnetización en la tabla 2.1. La tabla 2.1 es esta. ¿Listo? Y le dice que la resistencia de armadura es 0.18 y la resistencia de campo es 20 y la de ajuste, pues bueno, no sabemos cuánto es. Inicialmente la máquina presenta una resistencia de ajuste de 0. ¿Sí? Entonces ahora dicen que la resistencia de ajuste es 0 ohmios. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Entonces dice un generador de corriente continua, pero no nos dicen la conexión, ¿sí? Porque dice un generador y ya no dicen la conexión. Teniendo en cuenta dicha resistencia, ¿considera usted que la máquina debería ser conectada en derivación? Entonces, aquí probablemente este sea igual que el anterior, ¿sí? Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, mi R de ajuste en este caso es 0, ¿sí? Dice que es 0 y la R de campo dice que es 20. 20. Listo, yo me puedo dar el lujo de despreciar esa resistencia, listo. Yo digo que también es 0, 0 ohmios. Yo la desprecio, aunque pues en este caso es un poquito más grande, sí, pero pues bueno. Entonces yo tengo que EA para esta malla, como la corriente para allá es 0, sí, porque no nos dicen nada de la carga, entonces yo les pongo 0 amperios. Entonces yo sé que la corriente de armadura va a ser igual que la corriente de campo, sí. Entonces si para allá van 0 amperios y para acá es la corriente de armadura, la corriente de campo es igual que la corriente de armadura, ¿sí? Entonces aquí ya tengo IF, sí. Y el voltaje de la resistencia, pues va a ser igual al voltaje de entrada, que es A. Entonces, A es igual al voltaje de la resistencia, que es 20 por IF. ¿Listo? Y pues hago lo mismo. Yo despejo aquí igual a cero. Entonces, yo sé que mi función F es igual a EA menos 20 IF. ¿Sí? Porque cuando es igual a cero es que, o sea, cuando estos dos se encuentran, pues cuando estos dos son iguales, pues es que ahí se va a generar esto, la tensión, ¿sí? Del motor. Entonces, me gustaría hallar el valor de la corriente de campo. ¿Listo? Entonces dice que este es aquí la tabla, ¿listo? Entonces también tabulo mi función f. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuánto me va a dar, digamos, yo elijo algún número, ¿sí? Yo no es como que yo me vaya para alguno, yo agarro uno en la mitad. 4 amperios y 135 voltios. ¿Listo? Entonces quedaría pongo X 135, ¿listo? Menos Y, que sería el otro número en la calculadora, menos Y multiplicado por 20, ¿sí? Y le doy calc, ¿sí? Aquí en la calculadora pongo en vez de esto, pongo para ir agilizando, pues pongo esto. Pongo EA, que sería la X, listo, menos 20 multiplicado por Y, X menos 20Y, ¿sí? Y le doy calc, calca, aquí le doy calc. ¿Listo? X menos 20Y y le doy calc. Entonces, para X me va a pedir un número, yo le pongo 135, que es el valor de la tensión. Y para Y sería 4 amperios.
Entonces me da aquí en este caso, la F me da 55. 55. Entonces estamos lejos de ceros. Pues sigamos con el siguiente. ¿Listo? Entonces para el siguiente voy a elegir, digamos, este último punto. Entonces X es 160 y Y es 7. ¿Listo? Entonces aquí mi función F me dio 20. ¿Listo? Entonces va bajando. ¿Listo? Entonces falta el anterior. Entonces el otro es 153 y el otro es 6. Aquí 33. ¿Listo? 33, ¿vale? 33 para este, 20 para este y 55 para este. ¿Listo? Y yo agarro los dos puntos más cercanos a cero. ¿Sí? En este caso sería el 33 y el 20 para interpolar. ¿Listo? Entonces uso la fórmula de interpolación para ver cuánto me da la corriente de campo para cuando la función f se hace cero, ¿sí? Que es un poquito más abajo en este caso. O uno lo que hace es extrapolar, creo que se llama extrapolar, la extrapolación, lo que llama eso, extrapolar, que es buscar un dato por fuera, ¿sí? Entonces, para extrapolar, pues, bueno, yo no sé cómo es la fórmula de la extrapolación, pero yo uso esta, ¿listo? Es la misma. Yo no sé si habrá realmente una fórmula para extrapolar, pero yo uso esta. O sea, yo repito, yo no sé si esta es la correcta, ¿sí? Pero pues, entonces, ¿cuál sería mi Y? Entonces, yo quiero la corriente de campo. La corriente de campo es, entonces yo uso los valores de 33 y de 20, ¿sí? Entonces 6 y 7, ¿vale? Entonces aquí esto pongo 6, pongo 7 y el valor que yo quiero hallar, que es la corriente de campo, y F, ¿vale? Y para el otro es esto 33, 20, ¿listo? Entonces 33 para 6 y para 7 es el 20, ¿cierto? ¿Y cuál punto quiero? Quiero el punto cero, ¿cierto? El punto cero, ¿vale? Entonces me quedaría que la corriente de campo sería igual a 6 más esto 7 menos 6, ¿sí? Sobre esto 20 menos 33 por 0 menos 33, ¿listo? Entonces quedaría 6 más 7 menos 6 sobre 20 menos 33 por menos 33. Entonces me dice que la corriente de campo va a ser igual a 8,5. 8,5. Entonces uno se da cuenta que esa corriente de campo sobrepasa a la corriente de campo máxima del motor, que en este caso era 7, ¿sí? Y como sobrepasa 7, como la da 8,5, pues ni modo, pues entonces la respuesta es que no se puede conectar con esa resistencia de ajuste. ¿Listo? Listo, ese es el punto A. Ese es el A. Ahora para el B. Uy, mm, listo. Listo, ahora para el B. Ahora nos preguntan. Ah, bueno, pues lo mismo, es lo mismo de lo anterior. ¿Cuál debe ser el valor de la resistencia de ajuste para que tengan sus terminales la tensión 120 y corriente, la corriente, la tensión de la carga 120 voltios y la corriente de la carga 25 amperios? ¿Listo? Ahora, como ya hay carga, yo no puedo darme el lujo de despreciar la corriente de armadura, la resistencia de armadura, que en este caso es 0,18. Cuando ya hay carga, sí, no puede despreciarlo, ¿listo? Entonces queda 0,18.
Entonces, la corriente es 25 amperios y el voltaje es 120 voltios. La corriente es 25 amperios. Entonces, uno tiene una carga conectada aquí. Esta es su carga. Listo. Y el voltaje de la carga es más o menos 120 voltios. Más o menos 120 voltios. Listo. Listo. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de la resistencia de ajuste para que se cumpla eso? ¿Vale? Entonces, recordemos que la máquina pues está girando, generando una tensión, porque es un generador, ¿cierto? Eso está girando, le estamos dando vueltas con la mano o con lo que sea para generar la corriente y la tensión, ¿sí? Eso es el principio de operación, ¿vale? De un generador, ¿listo? Entonces, esta es mía y esta es mi corriente de armadura, ¿vale? Va directo a la carga, la dirección es importante, ¿vale? Entonces, uno cuando hace la malla, uno tiene que cuando hace esta malla grande, esta grandota que es la supermalla, ¿sí? Uno tiene que menos menos EA más IA por RA, IA por RA, ¿listo? Y más 120 igual a cero, ¿listo? Entonces uno tiene que aquí con esto, EA es igual a 120 más IA por RA, ¿vale? Listo, y pues quiero que mi EA se hable con mi corriente de campo. Aún no se están hablando, ¿listo? Se está hablando con IA, pero no con la corriente de campo. Pero IA, que es esta corriente que va para allá, es igual a 25 más IF, ¿sí? Por el nodo S. IA sería igual a 25, que es la corriente de la carga, más la corriente de campo, más IF. ¿Listo? Y ahí ya se habla. Entonces, me queda que EA sería igual a 120 más 25 más IF multiplicado por RA. Todo eso multiplicado por RA. Y RA es 0,18, que es la resistencia de la armadura, 0,18. Listo, que ya se hablan. Ahora, mi función F, pues yo la tengo aquí. Es que sería igual a sería igualar esto, funciona a cero, ¿sí? Igualar esto a cero. Igualarlo a cero. Entonces, ¿qué haría? EA, yo siempre paso todo derecha a izquierda, ¿sí? Aunque todo se puede pasar de izquierda a derecha y no pasa nada. Entonces, EA menos 120 menos 25 más IF por 0,18. Listo, ahí está mi función F. Listo, entonces seguimos con la curva anterior, ¿sí? Con esa curva acá. ¿Vale? Entonces yo pongo es una calculadora, sí, eso tal cual. Eso me queda más largo, ¿sí? Entonces me quedaría X menos 120 más 25 más Y multiplicado por 0,18.
¿Listo? Me queda así, le voy a calcular. Y voy probando, ¿listo? Entonces quedaría x menos 120 más 25 más y multiplicado por 0,18 y le doy calcular. Le doy calc. Y pues agarro datos, ¿sí? ¿Listo? Entonces va a agarrar el IF corriente campo 5 y EA 144. 144 corriente campo 5. Eso me da 29. Mm, Está muy lejano de cero, ¿sí? Entonces, para la otra es 153 de... Voy a agarrar este, 153 y 6. ¿Listo? Y 6. Ah, vale, espera, es que no estoy calculando mal. Me faltó un menos. Aquí me había equivocado. Me había equivocado, me había equivocado. Aquí había puesto más y aquí es menos. Aquí es menos. ¿Listo? Entonces, menos y menos. ¿Listo? Entonces, para 144 de tensión de armadura y 5 de corriente de campo, esto me da 18. Y para el siguiente, 153 y el otro es 6, 27. ¿Listo? Entonces este me dio 18, 18, este me dio 27. Entonces se está alejando de cero. Ponemos en la parte de arriba. Para 135 de A y para 4 de corriente de campo. La función F me da aquí 9,78. 9,78. Eso es más cercano a cero, ¿cierto? Y para la otra me da 120, ahí sí tengo 121 y 3 amperios. Y aquí me da un valor negativo. Me da -4,04. ¿Listo? Entonces yo tengo ya un valor. Yo sé que entre este valor y este valor va a estar el punto cero, ¿cierto? Porque aquí está el positivo y aquí está el negativo, ¿sí? Entonces, pues yo interpolo para encontrar el punto cero. ¿Listo? Interpolo con esos dos valores, con 3 y con 4. ¿Listo? Listo. Entonces, entonces yo tengo que mi corriente de campo, mi IF, para 3 y para 4 y tengo mi IFX. Listo, la incógnita, ¿vale? Y aquí tengo la función F, ¿vale? Entonces, para 3 me da -4,04 y para 4 9,78. Entonces, -4,04 y aquí 9,78. ¿Listo? Y yo quiero el punto exacto, que es el punto cero, ¿sí? El punto cero. Entonces, ya con eso interpolo. ¿Listo? Y yo hallo la corriente de campo. Y pues, ¿para qué haya la corriente de campo? Porque yo pude hallar también la tensión de armadura, la EA, pero es preferible hallar la corriente de campo porque la corriente de campo es la corriente de la resistencia de ajuste, ¿sí? O sea, la que se habla directamente con la resistencia de ajuste, que es lo que nos preguntan. ¿Listo? Entonces, esto, pues interpolo eso. ¿Cuánto me da eso? Listo, aquí tengo la fórmula y me da que la corriente de campo.
va a ser igual a 3 más 4 menos 3 sobre esto, ¿esto qué? X1 es, X1 es, en este caso, 9,78 y X0 es -4, pero como hago menos por esta fórmula, entonces queda positivo, entonces queda más 4,04. ¿Listo? Multiplicado por cero menos X0, en este caso X0 es este, o sea, más 4,04. ¿Listo? 3 más... Listo, y me da 3,29. 3,29, o sea, 3,3. No, 3,29. Listo, amperios. Y pues haciendo una malla acá, haciendo acá una malla, yo sé que la corriente de campo es igual a 120 sobre la resistencia de ajuste más la resistencia de campo, que es en este caso 20 ohmios, más 20 ohmios, ¿sí? Sí, 20 ohmios. Y esto es igual a 3,29. Entonces yo despejo 120 sobre 20 igual a 3,29. Eso da 16,47. ¿Vale? Y la R de ajuste da 16,47. Listo, y la respuesta es 16,45. Listo. Entonces, ¿por qué va un poquito distinto? Tal vez porque el profe usa otro método interpolar o lo hace con un et 0 o algo así, quién sabe. Pero pues está muy cercano, listo. Listo. Sí, realmente esta fórmula no es exacta, ¿vale? Esta fórmula no es muy exacta que digamos. Listo. Es el punto B y ahora el punto C. Vale, entonces dice, bajo las condiciones establecidas, si se conecta un motor en derivación de 5 HP, 120 voltios, 1000 RPM, determine la velocidad del torque y torque inducido del motor, ¿vale? Entonces, básicamente, dice que al motor le están llegando los 120 voltios y los 25 amperios. Listo. Listo, ahora tenemos un motor. Tenemos un motor. Ahora, este motor le están llegando los 120 voltios del generador ese. Están llegando aquí. Aquí tiene usted un generador, ¿sí? Usted lo puede representar el generador con una fuente de tensión.
una fuente de tensión, y la fuente le está entregando estos 120 voltios y 25 amperios. 25 amperios. ¿Listo? Porque pues no hay que mezclar esto, efectos, ¿sí? El efecto del generador y el efecto del motor, pues no hay que mezclarlos, ¿sí? Mejor prefiere uno poner una fuente, ¿listo? Un motor en derivación, 5 HP, listo. RA 0,24 y RF 40 ohmios, ¿vale? Entonces, como es un motor, lo importante es cambiar las direcciones de las corrientes, ¿sí? Ahora la corriente no va saliendo, sino va entrando, ¿listo? Entonces va entrando al motor, la corriente de armadura, ¿vale? Está entrando y la corriente de campo siempre va para abajo, ¿listo? Dice que es 0,84 y 20 ohmios. Ah, no, 0,24 y 40 ohmios. 0,24 y aquí la resistencia de campo es 40 ohmios. Y es 40 ohmios. ¿Listo? Listo. ¿Y qué más dicen? Y la resistencia de ajuste también es 40. Determine la velocidad y el par. 40 más 40. Entonces, la velocidad y el par. ¿Listo? Listo. Entonces ya este ejercicio es muy distinto al anterior, ¿vale? Voy a poner aquí la curva del motor. Entonces, ¿cuál es la velocidad y cuál es el par del motor? Vale. Entonces, aquí se le está entregando a un motor, listo, acá hay un motor, se le está entregando esta, y el motor empezó a girar, ¿vale? Ya uno no lo gira, sino que él gira por el hecho de que está conectado a la red, listo. Está conectado a una red de 25 amperios y 120 voltios. Listo, aquí uno por el circuito, uno puede saber los parámetros, ¿vale? Entonces yo sé que la corriente de campo la puedo calcular con el circuito, ¿listo? Sería igual a 120 sobre 40 más 40. 120 sobre 80, ¿vale? Y porque la corriente que va para abajo, tengo la tensión acá en el terminal 100 más 120 y menos 120 aquí. Entonces, 120 sobre 40 más 40. 120 sobre 80. Entonces, mira que la corriente de campo es 1,5. ¿Listo? Y pues la corriente de armadura, aquí cambia el nodo, ¿sí? Entonces yo sé que por el nodo S, aquí el nodo este y este nodo, la corriente de armadura, las corrientes que salen igual a las que entran, ¿listo? Las corrientes que salen son IA y F, ¿sí? Y la que entra es 25 amperios, igual a 25 amperios, ¿sí? Entonces, IA, la corriente de armadura, sería igual a 25 menos IF, ¿sí? Y F es 1,5. ¿Listo? Entonces, 25 menos 1,5 me da 23,5. ¿Listo? Y mi corriente de armadura, al ser de derecha a izquierda, define mi tensión de la resistencia, que sería interno por el más. Entonces sería aquí más menos tensión en la resistencia de armadura o la caída de tensión. ¿Listo? ¿Vale?
Entonces, cuando uno hace la malla, uno se da cuenta que menos EA, ¿sí? Menos EA, les hago esta malla grande, aquí esta malla grande, menos EA, menos BRA, más 120 igual a cero, ¿vale? Esta grande acá. Menos EA, menos BRA más 120 igual a cero, ¿vale? Entonces, yo despejo EA, que es lo que yo quiero, ¿vale? ¿Por qué quiero EA? Porque EA es el motor, ¿listo? Entonces, me preguntan sobre el motor, pues yo quiero EA. Entonces, EA sería igual a 120 menos VRA, o sea, el voltaje de la resistencia de armadura, ¿vale? Entonces, EA sería igual a 120. ¿Y cuánto es el voltaje de la resistencia de armadura? El voltaje es, pues, la corriente por la resistencia, ¿cierto? Por la ley de Ohm, corriente B igual a I por R. Entonces, la corriente es 23,5 y la resistencia es 0,24. 0,24. ¿Listo? Una tensión de 114,36. Listo, entonces 114,36. Entonces 114,36 es la tensión interna, ¿vale? Listo. Yo tengo la tensión interna, ¿vale? ¿Ya podrías hallar el torque ahí, digamos? No, todavía no. No. Listo. Entonces, aquí yo no puedo hallar nada, ¿vale? Ni el torque, ni el par, ni la velocidad, ¿listo? Entonces, recordemos que esto es una curva que se hizo cuando el motor estaba a 1000 RPM, ¿vale? A 1000 RPM. Pero puede que ahorita el motor no esté girando a 1000 RPM, sino que esté girando a una velocidad distinta, ¿vale? Está girando a otra velocidad, ¿listo? 1000 RPM. Entonces, yo para hallar la velocidad del motor, yo usaría esta fórmula. Entonces, la tensión interna de la máquina, EA, sería igual a una constante por la corriente de campo por la velocidad del motor en radianes, si quieren. Listo. Entonces, para esta condición de operación, yo conozco EA, conozco la corriente de campo, no conozco la constante y tampoco conozco la velocidad. ¿Sí? ¿Vale? Pero yo puedo tener otra condición, ¿sí? Es de esta tabla. Entonces, ¿yo cuál condición agarro? Yo agarraría cuando, yo siempre agarro la corriente de campo. Cuando yo busco en la tabla, si encuentro aquí mi corriente de campo actual, ¿listo? Mi corriente de campo actual es 1,5, o sea que está entre este valor y este valor. No me la dan directamente, ¿vale? No me la dan, ¿listo? Pero uno siempre busca la corriente de campo igual, ¿vale? Siempre busca la corriente de campo igual porque la corriente de campo igual es la que genera el campo, ¿vale? Y el campo es lo principal del motor, ¿listo? Entonces uno busca una condición de campo igual, de que tenga igual el campo, ¿vale? Entonces vea que en la tabla no nos dan el 1,5, ¿listo? Pero nos dan un valor entre 1,5, 1,23 y 1,65, ¿vale? Listo, entonces uno puede interpolar con esos datos, ¿vale? Entonces, corriente de campo y tensión interna, EA, ¿vale? Uno busca otra condición del motor, ¿vale? Entonces, el primer dato es 1,23, 1,23, 1,23.
El segundo dato es el que quiero hallar, el exacto, ¿sí? Que es 1,5. Y el tercer dato es 1,65, que es el siguiente. Aquí si uno lo hace por la tabla, mirando los valores, listo. 1,65. ¿Listo? Listo. Para 1,23 mi EA es 95. 95. Para 1,5 es mi incógnita, ¿vale? Mi valor incógnita, EAX. EA2, ¿vale? Porque esta es otra condición de operación, ¿listo? Y 1,65 da 106. 106. ¿Listo? Aquí sí yo lo hice a conveniencia, ¿vale? Yo no puedo decir que me tocó mirar datos, no, lo hice a conveniencia. ¿Por qué? Porque yo quiero el valor exacto, digamos, otra condición en donde la corriente de campo sea 1,5. ¿Listo? Listo, entonces yo sé que está entre 1,23 y 1,65, entonces agarro los datos. La interpolación da 102,07. Listo, entonces ahí me llegaron ahí. Entonces mi EA2 sería igual a 102,07. ¿Listo? ¿Y a qué velocidad se hizo? A 1000 RPM. ¿Listo? Entonces yo tengo otra condición. Entonces yo tengo EA2 sería igual a la constante constructiva del motor por la corriente de campo, ¿sí? Que en este caso es 1,5, que es la misma que la anterior, por la velocidad del motor, que es 1000 RPM por 1000, ¿vale? Listo. Entonces yo puedo hacer, yo hago la relación, ¿vale? Uno lo que hace es la relación. O uno lo que hace es, siempre acá en máquinas es esto. Entonces, EA1 sobre EA2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, EA1 sobre EA2, ¿qué es? Entonces, ¿cuánto vale EA1? 114,36. Y EA2 me dio 102,7. 102,07. ¿Sí? Ahora, esto es igual a la parte de arriba de EA2. La parte de arriba es la constante por la corriente de campo, por la velocidad del motor que no la conocemos. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí abajo que es la constante, la corriente de campo y la velocidad del motor de la curva, ¿sí? Porque esta curva se hizo a 1000 RPM, ¿sí? Este valor es a 1000 RPM, ¿listo? Entonces este es multiplicado por 1000 RPM, ¿vale? Entonces uno ve que se cancela la constante, porque la constante siempre se cancela, y uno ve que la corriente de campo es 1,5 aquí, aquí es 1,5, y aquí para esta es también 1,5, entonces también se cancela. Son la misma, ¿listo? Y ahí tiene su ecuación para despejar la velocidad del motor. Entonces, la velocidad del motor sería igual a 1000, despejando eso, 1000 por 114,36 sobre 102,07. ¿Listo? 1120,4 RPM. Bueno, 1120,4. ¿Punto 4 o .04? Bueno, no sé. Y pues ya uno mira la respuesta a ver si es la respuesta. 1120,41 es la respuesta del profe. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Pero faltaría el par. Ahí no, el profe no calculó el par, pero faltaría el par. ¿Listo? Y el par, pues la gente no sé por qué siempre se confunde calculando el par. Entonces, es potencia convertida por velocidad angular. Sí, porque en este caso el motor no tiene pérdida. Ah, no, sí, pues la potencia mecánica es igual a la velocidad en rayanes. Ya la conocemos en rayanes, pero en rayanes, listo, en rayanes, multiplicado por el par inducido. Y la potencia mecánica es la potencia que se transforma de eléctrica a mecánica. O sea, aquí en este caso es EA por IA, ¿listo? Es la potencia de esta fuente de tensión que es el motor, ¿sí?
que es EA por IA. EA por IA, ¿sí? Entonces, igual a EA por IA. ¿Y cuánto es EA? EA es 114,36. 114,36. Y la corriente de armadura es 23,5 multiplicado por 23,5, ¿sí? Y el par inducido sería igual a eso de arriba sobre la velocidad en radianes, sobre 1120,4, 1120,4, pero convertida a radianes, o sea, multiplicado por 2pi y dividido entre 60. ¿Listo? Y aquí 114,36 por 23,5. Eso te da 23 Newton metro. Dice que 23 newton metro. 23 newton metro. Y pues ya, listo. No sé si hay más dudas con respecto a esto. Vale. Bueno, a ver el 6. Listo, entonces, este es más chévere porque pues no hay que interpolar para hallar un dato, ¿sí? Aquí ahí ya nos dieron la curva. Entonces, mejor. Entonces dice, se tiene un motor en derivación conectado a un generador de corriente continua, ¿vale? Mediante una línea de distribución, como se muestra a continuación. ¿Listo? Entonces, esto es una resistencia entre el terminal del generador y el motor, ¿vale? Entonces dice, la figura 2 representa la curva de magnetización y la tabla presenta la información asociada al motor. La tensión es ajustada la tensión del generador es ajustada a 220 voltios, ¿listo? Vale, entonces dice que esa tensión de acá más o menos es 220 voltios, ¿listo? De manera que el motor sea alimentado a su tensión, a su tensión nominal, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la tensión nominal del motor? 200 voltios, ¿listo? Aquí es más menos 200 voltios. O sea, el motor en los terminales tiene 200 voltios. O sea que entre este y este hubo una caída de tensión en la resistencia de 20 voltios, ¿sí? Porque se cayeron 20 voltios. Pasó de 220 a 200 se cayeron 20 voltios, ¿listo? Entonces, en esta resistencia uno puede asumir que se cayeron 20 voltios, ¿listo? Entonces, más o menos aquí 20 voltios. Entonces, listo. ¿Cuál es el valor de esa resistencia? 0,3 ohmios. ¿Listo? 0,3 ohmios. 0,3 ohmios. Entonces, si yo tengo el voltaje y tengo la resistencia, pues tengo también la corriente que entra. ¿Vale? Entonces, la corriente que entra aquí al motor, del motor al generador, pues es la corriente de la resistencia, ¿cierto? Sí, porque la misma. La corriente que entra al motor sería pues la corriente de la resistencia. Entonces, la corriente de la resistencia sería igual a 20 voltios sobre 0,3. Entonces, 20 sobre 0,3, Son 66,66 66, amperes. listo. Entonces, es la corriente que entra, 66,66 amperios.
Listo, entonces, pues el problema se resume a esto, ¿vale? Entonces, un motor que le entra 200 voltios, ¿cierto? Aquí hay 200 voltios. Y le entran estos 66,66 amperios. Entonces, 66,66 amperios. ¿Listo? Listo, entonces aquí está la fuente. ¿Vale? Ahí se resume el problema, ¿vale? De 200 voltios. Listo. Entonces, bueno, la conexión es conectado, la conexión del motor es importante, ¿cierto? Pero no nos dicen la conexión, o si le dicen. La figura 2 se tiene un motor en derivación, ¿sí? Entonces es esa conexión, ¿vale? Conexión en derivación. Determine la potencia entregada en HPs, ¿vale? Entonces, del motor nos hablan. Dice que la resistencia de armadura es 0,25 y la resistencia de campo 25 y el ajuste 50, ¿vale? Entonces, la armadura es la pequeña, que es 0,25, la de campo 25 y la de ajuste 50. 25 más 50 vale 75. Listo, nos piden el par. Ah, no, la potencia. La potencia en HPs. Ah, vale, esta es directa. Aquí no tengo que usar la gráfica ni nada. Nos piden la potencia en HPs. La potencia es la que ve este man, ¿sí? Porque este es el motor. Esta es la potencia del motor. Entonces, no es más. Corriente de armadura que va para allá. Listo, entonces, esto. Vale, la corriente de campo, luego con la malla grande esta, sería igual a 200, ¿sí? La tensión entre ese terminal y ese terminal, que es 200 sobre la suma de ambas, sobre 75. Listo, eso me da creo que 8 tercios, 200 sobre 75. Sí, da 8 8 tercios amperios. Listo. Listo, entonces la corriente de armadura va a ser igual a 66,66 menos 8 tercios. Entonces, 66,6666. da 63,99. 64. Sí, 64. 64. 64 amperios. ¿Listo? Listo, la corriente de moro es 64. Y por la malla no tiene que EA. Faltaría ya la EA. ¿Vale? Haciendo la malla, aquí está más menos la resistencia de armadura, BRA. Entonces, EA va a ser igual a estos 200 voltios menos la caída de tensión, que es la corriente por la resistencia, menos 64 por 0,25. Uy, pasó. Mm, ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, sí, sí. Que se me cayó aquí, no sé. Creo que me fue el internet. Ya volvió. No puede ser. Ah, no. No puede ser. Bueno, listo. Entonces quedamos acá en IA. Aquí va para allá. Esta es mi caída de tensión, PRA. Y esta es mi EA. Entonces, EA sería igual a 200 voltios, que es lo que entra, menos mi caída de tensión, que es el voltaje en la resistencia de armadura. ¿Vale? Sería igual a 200 menos la corriente por la resistencia. Sería 64 por 0,25. Entonces, mi EA sería 200 menos 64. Sería 184. ¿Vale? Y como nos piden la potencia en HPs, entonces, la potencia mecánica sería igual a EA por IA. EA por IA. Mm, IA. Listo, entonces sería 184 por 64. Entonces quedaría esto 11,776 kilovatios. Listo, entonces buscamos acá de kilowatts a HPs. Hacemos el factor de conversión. Un kilovatio es 1,34 HPs. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es? 11,776 kilovatios. Sería 15,79. Creo que esa no es la respuesta. ¿Está bien o no está mal? No está mal. ¿Qué creería? Y las pérdidas que nos nombran ahí. Ah, vale, es que tal vez hay que pasar las pérdidas, sí. Potencia mecánica sería igual a EA por IA menos las Y pérdidas. unas pérdidas en el. Y unas Sí. pérdidas. Ah, porque es la potencia entregada a la carga. Si esta es a la carga, ¿vale? Porque esta es la potencia en el eje, ¿sí? La potencia en el eje no tiene en cuenta las pérdidas, pero la potencia de la carga pues sí la tiene, ¿listo? Entonces, cuando llega la carga sí hay pérdidas en el 200, en el eje, ¿sí? De las pérdidas en el eje son estas. Esta y esta es lo que se queda en el motor, en el eje del motor. Entonces, menos 2.200 menos 1.100 menos 300 sería menos 3.600 si no me equivoco. Listo. Entonces, menos 3.600 sería 8,176 kilovatios. Kilovatios, kilovatios. Y ahora, esto, esto, 8,176 quedaría 10,96 HPs. Eso es igual a 10,96 HPs. Listo, y pues la relación que uno usa aquí es que eh, un HP, esto es que un HP, un caballo de fuerza, es igual a 0,7457.
0,7457 kilovatios. Listo, entonces ahí está. Entonces, ya esta es la respuesta, 10,96. Listo, mi bro, muchas gracias. Hágale, bro.